te damos gracias. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias porque nos permite, Señor, aprender más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderla. Y te pedimos por los chicos que aún no se conectan, Señor, y por los hermanos que también vayan a escuchar esta clase, Señor, que nos ayudes y que podamos entender más de tu palabra. Gracias te damos por la vida de Mario, Señor, que nos ayuda a compartir, Señor, tu palabra, y gracias te damos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, varona virtuosa. Muy bien, pues ya nos entretuvimos un ratito aquí con la explicación de todas las virtudes del grupo de jóvenes, y ahora vamos a continuar con lo que dice la Biblia en Primera de Corintios 15. Gracias a Dios ya pudimos concluir el capítulo 15, que dijimos es pumpurronesco. Este capítulo es tremendo. Habla del tema principal un tema central de la fe cristiana, que es la resurrección. Y pues eso nos lleva al último capítulo. Gracias a Dios llegamos ya, después de un buen tiempo, casi 2 años que llevamos estudiando Primera de Corintios, al capítulo 16. No quiere decir que lo vamos a terminar tan rápido, pero vamos a tomarnos el tiempo necesario para poder digerirlo. Recordemos algo. Capítulo 15, en la última sección, versículos 50 al 58, mencionó algo Pablo. Les dijo a estos amados hermanos que los cuerpos que nosotros tenemos van a heredar el reino de Dios. No, no pueden, porque no son de la misma naturaleza. Necesitamos un cuerpo que ya no muera, un cuerpo que tenga la naturaleza espiritual. Y eso lo fue desarrollando aquí. Pablo les habló sobre un misterio, les habló sobre el arrebatamiento o rapto, en el cual los cristianos que estén vivos van a ser arrebatados junto con los que ya hayan muerto para recibir al Señor en el aire. Eso lo explica en más detalle en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Les dice que será en un instante, en un átomos, en griego es la palabra que utiliza, algo indivisible, en un momento rapidísimo, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Pues va a ser la transformación de todos los creyentes, vamos a resucitar y viviremos para siempre. Eso Pablo ya nos lo dejó bien claro. Nuestros cuerpos mortales no van a recibir el cuerpo espiritual porque estos morirán, y los cuerpos espirituales van a recibir algo eterno. Dijimos que los cristianos que no hayan muerto, pues eso es lo que les va a pasar, la resurrección, como mencionaba en Primera de Corintios, y que el poder de la muerte pues será el pecado. Pero gracias a Dios, por medio de Jesucristo tenemos victoria. El pecado ha sido derrotado y por lo tanto también la muerte. El sacrificio que fue pagado a Dios Padre, porque hay algunos piensan que este sacrificio fue pagado a Satanás, eso es una mentira, fue pagado a Dios. Dios quedó satisfecho, Dios quedó contento con el sacrificio de Jesucristo y por lo tanto llevó nuestro pecado. Por lo tanto, Pablo da una acción de gracias y les dice, gracias sean dadas a Dios porque nos da victoria. Y como conclusión, la semana pasada dijimos que esto nos lleva a una cuestión. Debemos estar firmes y constantes. En la obra del Señor necesitamos estar siempre creciendo, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto es algo que, pues la verdad, a mí me cuesta trabajo ver. Yo llegó un momento en el que dije, ay, ya no quiero seguir trabajando en la iglesia, en ministerios, por mí, mientras más poco haga, mejor. Es decir, si me quitan responsabilidades, si ya no hago tanto trabajo en la iglesia, mejor. Pero este capítulo te dice, sigue creciendo. Si tú en tu obra cristiana estabas pues así estable en una gráfica, podemos decir, la Biblia te dice, sigue creciendo. ¿Por qué? Porque sabes que esto va a tener repercusión eterna. Va a haber un momento en la eternidad en el que llegues y que te des cuenta de que todo esto que hiciste valió la pena. Cada miércoles, cada vez que era domingo, la verdad yo decía, ay, qué flojera dar clase con los jóvenes. Cada que es la mañana y tengo que hacer oración, digo, qué flojera orar. Pero este versículo te dice, toda la obra que hagas por el Señor, tanto en tu trabajo como en la iglesia, todo esto tú debes estar creciendo y siendo abundante. Recordemos rápido algo importante que les mencioné en Primera de Timoteo. Cuando estaba explicando sobre Primera de Timoteo, en el capítulo 6 precisamente, hablamos de la relación de los patrones con los esclavos o los amos con los esclavos, que ahora en la actualidad se podría entender como un patrón o un empleador y un empleado. Dijimos que Dios, pues tal vez no solamente recompense por lo que se haga en la iglesia, dentro de lo que nosotros entendemos como ministerio, sino que también en el trabajo que Dios nos ha dado, si somos honrados, si somos diligentes, si somos unas personas que exalten a Dios,
pues Dios yo creo que también en algún momento nos puede recompensar por eso. Por lo tanto, chicos y chicas, ustedes saben que la obra del Señor pues no es en vano, el trabajo que nosotros podemos seguir haciendo, lo debemos seguir haciendo porque sabemos que esto tiene una repercusión eterna. De esta forma concluyó el capítulo 15 de Primera de Corintios y Pablo va a pasar al capítulo 16. Antes de llegar a este capítulo, quiero mencionar algo porque pues resulta curioso la manera en la que Pablo empieza este capítulo. Capítulo 15, el tema principal fue la resurrección de los muertos. Lo importante que es la resurrección para la fe cristiana. Capítulos 12 al 14, Pablo estuvo hablando de los dones espirituales y ustedes saben que en el capítulo 13, pues hablamos mucho sobre el amor verdadero, el amor de Dios, un poema al amor. De tal forma que Pablo ha estado hilando esto porque pues los corintios no habían entendido bien qué era el amor, qué era bien los dones, tenían muchas dudas, tenían dudas sobre la resurrección. Y Pablo pasa en el capítulo 16 a resolver otra duda que probablemente los corintios le habían dado en una carta. Quizá le habían mandado un pergamino a Pablo con alguien en la cual le preguntaban, oye Pablo, no entendemos sobre los dones, sobre el matrimonio, sobre muchas cosas que ya habló en la carta de Primera de Corintios. Y llega el capítulo 16 con una pregunta sobre la ofrenda, sobre el apoyo a la iglesia que estaba en Jerusalén. Por eso nos parece tan drástico el cambio después del glorioso capítulo 15, que Pablo empieza el capítulo 16 diciendo, ahora bien, sobre la colecta de los hermanos de Jerusalén, pues como que uno no entendería por qué cambia ese tema, pero pues él lo hace con en relación a lo que mencionó el capítulo 15 y lo que mencionaron ellos en la carta de preguntas que le hacían a Pablo. Pablo va a mencionar sobre la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, como ustedes saben, pues estaba en la tierra de Israel, en la tierra que Dios había dado a su pueblo Israel, y que pues en los momentos en los que estaba Jesús, pues estaba dividida en la región superior, en la región del norte, como Galilea, la región central, como Samaria, que era un lugar en el que estaban mezclados los judíos con los gentiles, por lo tanto los judíos no querían a los de Samaria, no eran amados, eran pues en realidad despreciados. Otra región que tenía la tierra de, de Israel en ese tiempo era la región de Judea, donde estaba la iglesia de Jerusalén. Recordemos que aquí en Jerusalén fue donde empezó el ministerio, así a irse a otros lados, porque pues la Biblia nos dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en todo el resto de la tierra. Entonces empezó aquí el ministerio, de aquí tenían que salir los discípulos. Y pues la última región estaba al sur, Idumea. La iglesia en Jerusalén pues tenía muchos problemas financieros. Era una iglesia que sufría mucho por diversas razones. Ustedes saben que en las fiestas que se hacían, pues los judíos tenían que venir de diversas partes del mundo para Jerusalén. Por lo tanto, había un momento en que en Jerusalén había demasiadas personas. Este evento, pues lo vemos, por ejemplo, en los primeros capítulos de Hechos, cuando llega mucha gente de partos, medas, elamitas, un montón de gente que llegó a Jerusalén para celebrar algunas fiestas que Dios mandaba en la Biblia. Entonces Jerusalén era una ciudad chiquita, pero a veces recibía muchísimas personas y eso hacía que los recursos disminuyeran. Otra cuestión, ustedes recordarán que era la persecución que se desató aquí en Jerusalén y pues en la región adyacente con Pablo y con los líderes religiosos de ese tiempo, pues los judíos que estaban en Jerusalén sufrían mucho la persecución. Otro es que pues en realidad la gente de acá pues era pobre, no tenía mucho dinero, la clase trabajadora era abundante, pero la clase elitista pues era muy pequeña. Aquellos que tenían recursos eran muy contados y pues hubo un tiempo en el que gracias a Dios la iglesia se empezó a ayudar. Algunos vendían sus tierras, como lo vamos a ver ahorita en algunos versículos, pero eso lo hacían con el fin de ayudar a los pobres. Sin embargo, en Jerusalén a veces habían eventos geográficos, eventos climáticos en los cuales pues Jerusalén no tenía suficientes recursos y por esas razones la gente de Jerusalén sufría un montón de necesidad. Lo que vemos en la Biblia es que era una zona bien azotada por diversos factores, como les acabo de mencionar. Hechos 11 nos dice, uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto pues incluía también la región de Israel. Iba a haber algo
que limitaría los recursos materiales y se cumplió durante el reinado de Claudio. Primera de Tesalonicenses 2 nos dice, y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. Recordemos que Pablo y otras personas hicieron sufrir a los cristianos porque los perseguían y de esta manera pues imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea. Los judíos, los que estaban allá en la iglesia de Jerusalén, habían sufrido persecución y pues esto traía pérdida de posesiones, pérdida de trabajos, sufrían ellos de pobreza. Entonces Pablo les está diciendo que esto es algo que llega a pasar en el mundo cristiano. Hechos 2 nos muestra otro panorama y dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. En ese tiempo, pues los ricos compartían con los pobres pues se sentían en confianza con su comunidad cristiana. Incluso algunos ricos vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían el dinero de aquellos que necesitaban. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas en la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Los cristianos de Jerusalén, pues sí sufrían, pero gracias a Dios había quienes compartían con generosidad y por lo tanto los que no tenían tanto podían comer y estaban felices en ese momento. Todo el tiempo alababan a Dios, disfrutaban de la buena voluntad de toda la gente y cada día el Señor agregaba a los que iban a ser salvos. Perdón. Otra cosa que menciona Romanos 15 habla sobre el apoyo que los gentiles podían dar a los judíos, ya que de los judíos pues salió la buena noticia, que es el evangelio. Pablo les está diciendo aquí en Romanos, lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos, dado que los gentiles recibieron bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén, sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. Pablo les está diciendo aquí que como de los judíos, de los que estaban en Jerusalén, salió el evangelio y ahora los gentiles recibieron ese evangelio, los gentiles como signo de gratitud podían entonces regresarle a los judíos, aunque sea un poquito de dinero o ayudarlos económicamente. Es lo que Pablo les está diciendo aquí. La palabra que utiliza Pablo para eso, tal vez ustedes la han escuchado, se llama participación unida. Aquí dice koinonian. Koinonía es algo que nosotros hemos escuchado incluso hasta para nombres de iglesia. El objetivo para esto es pues participación unida o un compañerismo que pueden gozar los cristianos de una comunidad. Pablo les está diciendo que eso es lo que caracterizaba a los cristianos. Compartían sus posesiones, lo hacían en buena voluntad para los que menos tenían, que en este caso pues les tocaba ahora a los de Corinto. Corinto estaba aquí en Grecia, si ustedes recuerdan aquí la parte del mapa, esto es Grecia, más para acá, más para el sureste, está Jerusalén, y Pablo les está diciendo, pues yo voy a ir para conseguir la ofrenda de ustedes. Ustedes, corintos, deben agradecerle a los judíos y deben estar en consideración de que allá en Jerusalén, pues la situación está bien difícil. La gente sufre de hambre, sufre de cuestiones climáticas, sufre de persecución, sufren de pobreza y a ustedes les es bueno ayudar a aquellos que tienen menos. Entonces, en el capítulo 16, vamos a empezar a ver cómo Pablo les pide a ellos que hagan una colecta para participar en las necesidades de los judíos que estaban en Jerusalén. El versículo 1 dice, ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Por este segmento entendemos que los corintios le habían escrito a Pablo y le habían preguntado, oye, ¿qué debemos hacer con nuestros hermanos? ¿Cómo se va a juntar el dinero? Pues Pablo va a proceder a responderle. En la siguiente parte del versículo dice, deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. Galacia era la zona que estaba un poquito más para acá, en la actual Turquía. Estaba Asia Menor por acá, que incluía una iglesia famosa como Éfeso, por ejemplo, y más al oeste, más al este, perdón, estaba la ciudad de Galacia, estaba Frigia, Panfilia, un montón de ciudades, pero estaba también la región de Galacia, pues de donde salen los Gálatas, ¿correcto? Pablo ya les había dado instrucciones a los de Galacia y les dice, lo mismo va a aplicar para ustedes que están aquí en Corinto. ¿Qué debían hacer? El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. En este contexto en específico, Pablo les está diciendo que es para una ofrenda que ellos iban a destinar para la iglesia en Jerusalén, aunque algunos comentaristas ven aquí un mandato para que los cristianos hagamos eso. Cada domingo, cada domingo, cada domingo nosotros separemos dinero y eso lo vayamos a la iglesia. El contexto así estricto es esta ofrenda tenía un propósito específico. No era
al menos yo no lo veo como un mandato de que cada domingo, en la iglesia se diera una ofrenda, porque se entiende que es una ofrenda diferente, una ofrenda para Jerusalén y otra ofrenda para su iglesia local, ¿ok? Entonces son dos cosas diferentes, pero repito, algunos comentaristas han encontrado aquí como un principio a seguir, aunque yo no puedo decir que sea un mandato, ¿ok? Es un principio que Pablo les dice, cada domingo cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado para que sea su ofrenda. Y Pablo les dice, no esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe, todo de una sola intención, porque se les iba a hacer difícil. Si lo hacían cada domingo, vamos a decir 5 monedas, y así por tanto tiempo, pues se van a juntar tal vez 100 monedas. Pero si intentaban reunirlo todo de golpe, tal vez decían, ay no, 100 monedas es mucho. Por eso Pablo les da esta instrucción a los de Corinto. Pablo les está por ir allá a Corinto y les dice, cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendaciones para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Los mensajeros iban a ir de Corinto hasta Jerusalén para entregar esta ofrenda que los hermanos fielmente estuvieron dando y apartando cada día domingo, cada primer día de la semana, hasta que lo pudieran compartir con los hermanos de Jerusalén. ¿Por qué compartirlo con ellos? Pues ya vimos algunos principios. Por agradecimiento, porque de aquí surgió el ministerio inicial, o sea, las buenas nuevas partieron de ahí y ya se esparcieron a otras partes del mundo hasta llegar a Corinto. Y los de Corinto, como agradecimiento, podían darle apoyo económico a los de Jerusalén, que se las estaban viendo difíciles. Y Pablo concluye esta parte y les dice, y si parece oportuno que yo vaya también con ellos, ellos pueden viajar conmigo. Pablo se está ofreciendo a llevar este dinero desde Corinto hasta Jerusalén, bajar con ellos. Ahora, nosotros ya hemos hablado de principios sobre el dinero. Dijimos que el dinero, pues en realidad no es algo malo, eso lo mencionamos en el sermón que dimos sobre Primera de Timoteo, capítulo 6. Hablamos de ciertos principios, que donde esté nuestro corazón es donde va a estar nuestro tesoro, o al revés, donde esté el tesoro, ahí va a estar nuestro corazón, ¿ok? El dinero, como dijimos, no es malo, nos puede servir para ayudar tanto en la obra misionera, como compartirlo para algunas personas pobres. El dinero nos puede abrir puertas para que nosotros busquemos expandir el reino de Dios y su justicia, porque eso es lo que nos dice la Biblia que debemos buscar. En algunas ocasiones Dios nos va a pedir que este dinero lo perdamos. Dios nos va a mandar eso, como ya lo vimos. Y el pecado en realidad es el amor al dinero. Puedes tener mucho dinero y no amar al dinero, puedes tener poco dinero y amar al dinero. Ya también hablamos la última semana que compartí con ustedes sobre las características del amor al dinero. Pero ustedes podrían decir, bueno, ¿y esto qué aplicación tiene? Bueno, Pablo les estaba diciendo a los de Corinto que ellos fueran buscando cada domingo dar un poco para ayudar a sus hermanos que estaban en Jerusalén. Ahora, pues nos viene a la mente la parábola del buen samaritano. Uno podría decir, ay, bueno, pues sí, voy a ayudar a mis hermanos cristianos que están pasando la difícil. Bueno, eso no siempre pasa, pero qué bueno que llega a ocurrir, qué bueno que hay cristianos que todavía apoyan a otros cristianos cuando lo ven en un momento difícil, pero el principio que nosotros vimos, por lo que Dios mencionó en esta parábola, es que este hombre no vio en él, pues bueno, es mi hermano cristiano, no, de hecho, como les comenté, por las regiones geográficas, él era despreciado, este samaritano era despreciado, lo dejaron medio golpeado los bandidos y él tuvo compasión, él paró su transporte, no sabemos, caballo, burro, lo que haya sido, paró, atendió a este hombre, lo llevó a que lo cuidaran, pagó porque lo cuidaran. Es decir, esta persona estuvo dispuesta a apoyar a otra persona que vio en desventaja en ese momento. La vio vulnerable después de haber sido asaltada. No es que le haya preguntado, no es que haya pensado, ay, seguro se lo merecía, un borrachote. No, él sabía de la necesidad de esta persona y buscó satisfacerla. Los cristianos de Corinto eran exhortados a eso, a ver la necesidad de los cristianos en Jerusalén y si ellos tenían los medios para poder bendecirlos, hacerlo. Eso nosotros lo podemos extrapolar y decir que es la aplicación de lo que vemos en estos versículos. Si nosotros vemos la necesidad, principalmente para expandir el reino de Dios, podemos ocupar nuestros recursos que Dios nos dé, poquitos o muchos, para expandir el reino de Dios. Si nosotros hacemos eso, dice la Biblia, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te serán añadidas. Pero también aplica para cuando nosotros vemos a una persona en
en pobreza, una persona en necesidad, poder nosotros extender la mano y decir, mira, Dios me ha bendecido, ahora yo te bendigo. No sé si te lo merezcas, no sé si seas bueno o seas malo, pero Dios me ha bendecido, yo te bendigo, yo te considero mi prójimo, como lo mismo que el viajero de este camino consideró a su prójimo, a este hombre en necesidad, y lo hizo. Entonces, es lo que nosotros podemos aprender de estos versículos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna cuestión que quieran compartir, además de sus millones, porque pues en el grupo de jóvenes hay chicas que tienen grandes herencias, grandes millones y fortunas. ¿Algo más que quieran compartir? ¿Alguna duda que tengan? Creo que no. ¿No? Muy bien. Pues entonces, Mau. Bueno, ya oró Mau, ¿verdad? Entonces, Vico, ¿puedes despedirnos en oración, por favor? Sí, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vivirla día a día, Señor, y que podamos obedecer lo que tú nos has dejado. Te pido también por los jóvenes quienes no se pudieron conectar. Te pido que tú les guardes, Señor, en estos días, en esta noche, Señor, y a nosotros también, Padre. Te agradecemos todo esto y así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, doctoras virtuosas y maestras virtuosas.